Un relé es una llave electromagnética. Consiste en una bobina que se conecta a una tensión o corriente alterna continua más, menos, si estamos en presencia de continua, o su equivalente a línea y neutro, que sería su equivalente en alterno. ¿Cómo funciona básicamente este relé? Cuando energizamos la bobina, esta llave que se encuentra en su estado de reposo, normalmente cerrada, cuando la bobina está energizada, genera un campo magnético, genera un campo, y ese campo hace que arrastre el contacto de la llave hacia la siguiente posición. O sea que básicamente lo que estamos viendo es que esta llave se va a posicionar en este lugar. O sea que hace esto, básicamente. Esta representación que nosotros tenemos acá es bastante complicada porque la estamos viendo desde el punto de vista físico. Lo que tenemos a la derecha es mucho más prolija, la imagen, donde tenemos un punto medio, donde la llave descansa encerrada y cuando se energiza, esta llave pasa a esta posición. De cerrada pasa a abierta, de abierta pasa a cerrada. Por eso el texto que tenemos al pie de la imagen. Para entender el funcionamiento del relé, pasamos al simulador que decimos. Vamos a mirar el circuito. Vivo línea, neutro abajo, siempre la distribución de cables va a ser la misma. Un botón, y acá lo que tenemos sería bobina de relé, y este conjunto que encontramos acá son los contactos auxiliares. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que un relé tiene contactos auxiliares? Por la numeración. Es un clásico que siempre tenga dos cifras. ¿Y qué es un contacto auxiliar? Bueno, un contacto auxiliar es un contacto que maneja poca potencia, está destinado o destinados los contactos directamente al control y llevar información. Para entender entonces cómo funciona el conjunto relé, bobina y sus contactos auxiliares, acá tenemos 4 llaves inversoras. Voy a probar el simulador como para que se vea claramente su funcionamiento. Energizo la bobina, fíjense que la bobina cambió de color, y miren los contactos. Lo que está normalmente cerrado pasa a estar abierto y el normalmente abierto pasa a estar cerrado. Para terminar con respecto a la numeración de los contactos auxiliares, miren por ejemplo, esta llave, miren esta y la siguiente. Fíjense que arriba es 11, 21, 31, 41. Abajo 12, 22, 32, 42.
14, 24, 34, 44. Pero el principal, vamos a decir que esta es la llave 1, la llave 2, la llave 3, la llave 4, que corresponden siempre al relé que tenemos acá, cuya bobina es "-K". Es el nombre que tiene para nuestro caso. Puede tener cualquier tipo de nombres. Entonces, llave 1, la primera cifra corresponde a la llave. O sea que vamos a tener como, vamos a llamar la función, ¿sí? O el tipo. Entonces, esto designa al número de llave. Siempre las llaves se representan en forma vertical, así como la estamos viendo. Por acá, por el número impar, ingresa energía. Y por este otro lado, o sea, por el par, sale energía. Así que ya tenemos claramente cómo se nomencla las llaves de un relé y cómo funciona un relé. Lo que tenemos acá presente es un contactor. A diferencia del relé, el contactor está diseñado para manejar grandes potencias. En la imagen tenemos el contactor y lo que está abajo es un elemento de seguridad llamado relé térmico. Entonces acá tenemos contactor y acá abajo relé térmico. El contactor, como les dije, maneja grandes potencias. En este caso tenemos acá tres contactos principales, tres llaves principales. Estas llaves principales siempre están en posición normalmente abierta, es decir, lo que tengo acá son tres llaves, siempre puestos así, siempre están abiertas. Se caracteriza siempre por tener un número, a diferencia del contacto auxiliar, que son dos números, o sea, una cifra es el principal, fíjense que ya le puse un nombre, tiene el contactor contactos principales, tiene un número que lo identifica. Acá vemos que tiene letra y número. Y observen otro detalle más en particular. Acá. También el contactor posee auxiliar. ¿Sí? Es decir, que hace una función también de relé. Acá abajo, este elemento, que es el relé térmico, es de protección por sobrecarga. Cuando existe mucha corriente, este dispositivo sensa esa corriente, genera calor a unas chapas y esas chapas se abren y genera un corte del circuito de control. Ahora lo vamos a analizar.
Acá encuentro por separado el relé térmico. Por acá tenemos los 3 terminales donde ingresa la energía principal. En este caso ingresa 380 volt, trifásica. Acá abajo sale, donde sería justamente salida para la carga. Y tiene unos controles, solamente voy a hablar de los controles clásicos. Acá tiene justamente el ajuste de corriente, ajuste máximo de intensidad, y estos son contactos auxiliares que, como dice acá, estos son normalmente abiertos y estos son normalmente cerrados. Es decir, estos sirven como elementos para control. Lo que tenemos acá presentado es un circuito de potencia que está a mi izquierda, que siempre la potencia estará dibujado a la izquierda del plano, y lo que se encuentra a la derecha es el circuito de mando-control. Fusibles, que tenemos acá, contactos principales del contactor, relé térmico. Lo repasamos un poco. Acá tenemos fusible, contactor, acá está los contactos principales, y esto lo que tenemos acá es el relé térmico. Lo que estamos acá teniendo al final es lo que llamamos carga, el elemento que consume. En este caso es un motor trifásico. Vamos acá. Lo que tengo acá es el auxiliar del relé térmico. Interruptor. Y acá tenemos la bobina del contactor. ¿Cómo funciona esto? Presiono la llave y el motor funciona. Desconecto, motor deja de funcionar. Acciono. Supongamos que hay un cortocircuito o algo donde va a pasar más corriente por alguno de estos cables. ¿Qué ocurre? Esto calienta. Fíjense que se desconectó el motor, pero ¿por qué se desconectó? Porque se abrió el auxiliar del relé térmico. Se enfría, se resetea, vuelve a su estado original y el motor vuelve a funcionar. Bastante sencillo el formato. Es decir, cuando hay un eventual,
desconecta la parte de potencia, también desconecta la parte de mando porque se abre el auxiliar.